¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudad y le deseo un feliz año nuevo. Estamos empezando este año 2026, dejamos atrás el año viejo y vale la pena recapitular, hagamos un análisis de lo más relevante que políticamente hubo el año pasado. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a decir 25 el año pasado, es difícil, seguramente lo escribiremos mal en algún momento. Y también hagamos un ejercicio para intentar vislumbrar qué es lo que viene en el año 2026. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, una analista, politóloga, especialista en la materia, Carolina Aguilas. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Encantada y qué gusto empezar el 2026 contigo. Estamos empezando el año apenas, días fríos, pero vale la pena pensar en todo lo que ocurrió en el 2025. Hace apenas 12 meses, el 20 de enero, me acuerdo de la fecha porque el 20 de enero además es mi cumpleaños, llega Donald Trump de nueva cuenta a la presidencia de los Estados Unidos en Norteamérica, y eso fija la agenda política indiscutiblemente hablando en nuestro país, Carolina. Lamentablemente sí, y especialmente que es un actor tan impredecible en ciertos momentos, ¿no? Creo que no fue un año tan trágico como muchas personas auguraban a inicios justo de la toma de posesión de Trump. Sin embargo, sí fue un año en el que esa presión estadounidense sobre la economía mexicana, sobre la política de seguridad y también sobre nuestras propias relaciones internacionales, de cómo manejar nuestras relaciones económicas, políticas, por ejemplo, con los países asiáticos, en particular China, pues sí han sido muy marcados por la influencia y los intereses de Trump. Y a ver, la presidenta Sheinbaum tenía pocos meses en la presidencia de México, entró en septiembre, en enero ya tenía, pues si no es ni un contrincante ni un adversario, es realmente un reto político mayor, un presidente muy imponente que impone agenda política y prácticamente toreó diplomáticamente todo este año. A mi criterio creo que fue positivo como lo hizo, no se enganchó, no se peleó, negoció bien, incluso tuvo una reunión presencial a finales del año pasado con miras al sorteo del Mundial de la FIFA, se le vio bien y pues al final los aranceles en México realmente no pegaron como pensábamos que podían pegar, se está analizando ya el tratado, el TEMEC, y podría ser que resulte. Yo coincido con esa lectura tuya. También creo que lo ha hecho muy bien la presidenta Sheinbaum en esa relación con Estados Unidos, con Donald Trump. Quizá estaría un poco más crítica sobre su relación con los países de la región. Ahí creo que no necesariamente estoy de acuerdo, digamos, con postura, por ejemplo, frente a Venezuela, ¿no? La necesidad de comprarse el pleito con Perú. O sea, quizá ahí podríamos ir de una manera un poco más tranquila, más quizá sólidamente demócrata. Pero frente a Donald Trump, yo creo que sí, tomando en cuenta un escenario tan complejo que es una figura política muy, con una actitud, por un lado, muy de negocio, ¿no? O sea, de qué me vas a dar, de qué gano yo de aquí. O sea, no es una política hecha desde principios, ¿no? Ni siquiera para tapar el ojo al macho, ¿no? No es un político barroco, rimbombante, no, impositivo. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué gano yo? ¿No? ¿Qué me vas a dar? Y yo no te quiero dar nada, quiero darte lo menos posible. Entonces, en esos escenarios creo que realmente lo ha hecho bien. Vamos a ver, por supuesto, cómo sigue esto, porque ya la apertura de negociaciones de TEMEC es un enorme reto. Todavía sigue diciendo en algunos momentos para presionar a Trump que no le interesa, ¿no? Que no quiere lo quiere romper, que quiere tratar y que no quiere entretes. En cualquier caso, arreglémonos por separado, ¿no? Con México, con Canadá. Yo creo que finalmente sí habrá algo entre tres, ¿no? Creo que es demasiado importante para las tres economías como para perder esa relación, pero sí hay ese elemento de chantaje, ¿no? Claro, a ver, si estoy contando bien, la presidenta 8 veces dio batazos, bateó 8 veces la imposición de aranceles, resolviéndolo en corto, con llamadas telefónicas, con mucha prudencia política. Y eso fue el inicio de nuestro año, Carolina, pero a mediados de este año vivió, a lo que a mi criterio, no sé si es el tuyo, fue el evento político más importante de ese año, tal vez de la última década, que fue la elección judicial. Es la materialización de una reforma constitucional que cambia por completo el concepto de Estado en nuestro país y que tuvo una participación muy baja, que aún hoy sigue en debate esa legitimidad, porque fue una elección que se organizó en menos de 12 meses, se votó por muy poca gente en México y en pocas semanas después ya tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que en ese diagnóstico coincidimos. Yo nunca he estado de acuerdo con esa reforma. Creo que la idea de elegir jueces
no es correcta. Creo que por eso las democracias en general no lo hacen. Los países democráticos no suelen elegir jueces cuando lo hacen, como en Estados Unidos lo hacen a nivel estatal, a nivel local, no los juzgadores federales. Creo que nosotros en ese sentido entramos como en el peor panorama posible porque decidimos elegir a todos los juzgadores, desde los órganos más políticos, como sería la Suprema Corte, hasta pues, los juzgadores, digamos, más cercanos a la gente en los estados. Creo que eso abre muchísimos peligros. También en ese sentido, las experiencias de Bolivia, las experiencias inclusive de Estados Unidos a nivel local nos hablan de esos peligros, de que la legitimidad del Poder Judicial no mejora, problemas no se resuelven, pero sí se generan nuevos problemas justo de legitimidad, de alineamiento del Poder Judicial con el gobierno en turno y, por ejemplo, en caso de Estados Unidos con frecuencia, diferente manera de juzgar. Hay evidencias, investigaciones muy interesantes que dicen que en Estados Unidos los jueces tienden a imponer penas más severas, 50 o más % más severas que en los años electorales, que cuando no viene una elección. Porque es popular. Eso no es justicia. No, y es interesante. Han hecho a los jueces políticos, porque ahora los jueces se tienen que elegir. ¿Dónde está la popularidad de un juez? Es un poco pensando en una película romana, ¿no? Claro. O sea, el juez que es severo y dice para abajo al criminal, o el juez que es magnánimo y dice sálvenlo y es justicia a mano alzada. Pero es que esa justicia y la idea de representatividad, a ver, muchos aspectos de los procesos judiciales son muy técnicos. Tú como abogado lo sabes perfectamente bien, ¿no? Que no necesariamente va con nuestra sensación de lo justo, ¿no? Si pasa algo, si hay un crimen, especialmente ciertos tipos de crímenes, pues sí, lo que pedimos de una voz pública es pues, que se castigue, que se sancione. Pero no se puede castigar, no se puede sancionar en un Estado democrático si no se cumplen con todos los elementos procedimentales, porque luego se nos olvida en ese debate, ¿no? O en ese momento tan caliente, esos son los mecanismos que nos protegen a las personas, nos protegen frente al Estado, impiden que el Estado pueda abusar de su poder para imponernos su voluntad o para lograr que hagamos o que nos comportemos de una única manera que el Estado en un momento determinado quiere. Entonces, yo estoy de acuerdo que no es una buena reforma, no fue una buena reforma. Por supuesto, la manera inclusive de elegir con ciertos cambios en la manera de cómo votábamos normalmente, que era tachando, ahora eso de inscribir las personas, unas listas tan grandes, complicadísimo, inviable para la ciudadanía. Si en las elecciones, digamos, normales, constitucionales, ¿no? Es difícil conocer todas las candidaturas, pues peor tantito cuando eran ya fue un esfuerzo hecho al vapor, muy rápido, le metió una carga de trabajo y de desgaste brutal al INE, el mismo INE que un año previo Morena quería prácticamente desaparecer. Luego lo utilizó para la reforma judicial. Y este tipo de decisiones, no sé si coincidas, Carolina, pero el riesgo es que no se prueba la aplicación del Estado de Derecho de inmediato. Es un tema ex post y continuo. O sea, vamos a saber realmente el criterio jurídico con el cual se decide al pasar del tiempo. Pero de entrada a la Corte, los primeros meses de vida de la nueva Corte, tomó decisiones políticas, no jurídicas. Mandaron mensajes políticos clarísimos y además apoyados en una nueva ley de amparo, que es otro evento relevante de este año, el cual deja en absoluto en estado de indefensión a muchísima gente, ¿no? De nueva cuenta se fortalece el poder del Estado y se pierde el derecho a la protección individual. Totalmente coincido. Creo que hubo señales muy preocupantes de la Corte, por ejemplo, tratando de echar para atrás pues la regla de justo no poder revisar decisiones pasadas, de no retroactividad, que es pues, lo más fundamental, es como derecho constitucional, clase 1, primer semestre. Es casi un tema medieval, ¿no? No retroactividad, Pero también creo que es interesante observar las dinámicas de la Corte, porque esa idea de desaparecer las dos salas y dejarlo todo concentrado en el Pleno, pues tampoco es funcional. La Corte que iba a ser mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más cercana, pues no lo es y no lo puede ser por matemática, ¿no? En sentido de la cantidad de asuntos que te llegan, cantidad de personas que están trabajando y su capacidad de procesar todo lo que llega. O sea, no hay manera, me parece, que esto funcione mejor de lo que ha estado funcionando. Y tampoco se trata de decir que ha estado perfecto, ¿no? O sea, claro que no, pero creo que el Poder Judicial previo, en su versión o articulación institucional previa, se ha estado esforzando para acotar y mejorar su desempeño, su calidad interna también de las personas. Pues la propia reforma de 21, ¿no? Ni siquiera tuvo oportunidad de rendir frutos porque pues llegó la de 24. Bueno, la misma reforma de 2010, la reforma penal, ni siquiera se ha acabado de aplicar. Totalmente. Y en lo social, ya pasamos de lo jurídico, político, jurídico, vimos a finales de año interesantes marchas, ¿no? Las famosas marchas de la generación Z. El
homicidio de un alcalde en Michoacán, detona marchas, una respuesta política interesante a mi criterio y una ebullición social que no se siente ese gran México en paz que se presume todos los días desde una conferencia, ¿no? Pues no, y no puede ser un México en paz, una sociedad en paz con los índices de violencia que tenemos. O sea, es algo que las personas, yo creo que todas vivimos, sentimos. Pareciera ser que estamos ya muy insensibilizados a ciertos mensajes o a ciertas noticias, pero creo que en el fondo esa acumulación de los hechos, y en particular cuando tocan algunas figuras como fue Carlos Manzo, pues ya lograron, ¿no?, esa expresión muy clara. Creo que la presidenta, por un lado, sigue frente a eso pues un discurso pues muy cercano de continuidad al sexenio pasado que busca deslegitimar a las voces críticas, ¿no? Creo que eso bueno, de alguna manera se entiende, ¿no?, que trata de minimizar las críticas o trata de promover sus logros de gobierno. Sí, se puede entender, pero no se justifica. Bueno, pero no se justifican, creo que ciertas expresiones, más en una sociedad democrática, claro, que se supone que queremos seguir siendo. Que ahí ¿no? está el punto del 2026, Carolina, la sociedad democrática, porque ya sabemos, en cuestión de semanas, ahora sí se va a presentar la tan nombrada reforma electoral. Dicen que pues es lo último que falta de reformar. El INE, al que dijeron hace ya casi 24 meses que querían modificar y prácticamente tirar, ahora sí ahí viene la reforma electoral para seguir aprovechando esta mayoría calificada que obtuvieron de cierta manera en Morena, y eso también puede implicar un cambio de paradigma, un cambio de la organización electoral de las elecciones que vendrán en el próximo año para 17 gubernaturas. Correcto, bueno, y las intermedias federales, claro, y el Congreso, después, por supuesto, ¿no?, la mayoría, claro. La mayoría. Yo creo que si miramos los dos sexenios, digamos, el sexenio de López Obrador y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, a finales de 2025 los cálculos decían que Morena logró reformar un aproximado de 70% de la Constitución, ¿no? Y justo dentro de los 30 que no han podido tocar o que no hubo coyuntura para tocar, es uno de los temas más importantes, sí, claro, es justo el tema electoral, ¿no? Claro. Anuncian, y todo parece ser que esa reforma va a ser una reforma realmente profunda, ¿no? Digamos, en algunos comentarios a fin de año apuntaban que de la misma envergadura que la judicial, lo que apuntaría a un pues, casi terremoto en lo electoral. Yo creo que una de las grandes incógnitas es qué va a pasar entre el INE o INEC, o como se termine llamando, y su relación o la existencia de los institutos locales. Los soples, los famosos soples. Al principio parecía muy claro que los van a querer desaparecer. A finales del año pasado hubo ya ciertas voces diciendo que quizá no, que... Pero en verdad no sabemos, Carolina. Pero todavía hoy no sabemos, por supuesto, pero ahí es como uno de los elementos más importantes, ¿no? Si habrá una centralización, una total centralización de la función electoral o todavía no, o cómo va a quedar esa parte. Otros de los elementos muy sensibles es que también se supone que se va a tocar con la reforma, la fórmula de elección, es decir, cómo vamos a elegir nuestro Congreso. Claro. Eso puede tener consecuencias fundamentales para la pluralidad política en México. Y a la par con eso van las reglas de financiamiento de la política y de las campañas. En teoría, estamos a unas semanas de conocer esta reforma. Si es el caso, serás invitada con mucho gusto en una cuenta para que ya comentemos la letra fina de lo que podría cambiar. Con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Al contrario, gracias por darme la oportunidad de empezar con ustedes. Feliz año para ti y para nuestros escuchas. Feliz año, muchas gracias. Gracias.